lógica de tabulación de datos, en este caso en la actividad 2, nos pide determinar si la afirmación es verdadera o falsa respecto a la siguiente tabla. Entonces tenemos una tablita de frecuencia que nos dice el número de televisores por casa y su frecuencia absoluta. Entonces, tenemos que entender primero que aquí es la cantidad de TV, estos son los datos que nosotros estamos trabajando, y si es el número de TVs por casa, la frecuencia absoluta nos está hablando de la cantidad de casas que cuentan con esa cantidad de televisores. Entonces, si nos vamos a la primera afirmación, que nos dice 3 casas tienen 6 televisores, tengo 2 televisores por casa, 3 televisores por casa, 4, 5, pero no sé cuántos son de 6. ¿Cuántas casas tienen 6 televisores? Esto aquí es falso porque yo no lo puedo afirmar con la información que tengo. Ahora, si nos podemos observar, puede haber una confusión en el hecho de que nos dice que el número de televisores por casa son 3 y hay 6 casas que cumplen con esa condición. Pero eso sería al revés de la información que nos está planteando y no nos serviría. La segunda afirmación dice 10 casas tienen menos de 4 televisores. O sea, ¿cuántas casas tienen entre 2 y 3 televisores? Porque nos piden menos de 4. Ya, eso no incluye el 4. Y para eso nos conviene, entre comillas, calcular la frecuencia acumulada. Ya, vamos a anotarlo, ¿cierto? Con la letra F. Entonces sería 4, luego sumamos el 4 más 6, nos daría 10. 10 más 8 serían 18 y 18 más 2 serían 20. Entonces, son 10 las casas efectivamente que tienen menos de 4 televisores. Ahora fíjate la C. Dice, 18 casas tienen al menos 4 televisores. Te podrías tentar en decir, pero si dijimos recién que menos de 4 televisores son 10 casas. Pero fíjate bien, nos dice al menos. ¿Qué significa esto de al menos? Al menos hace alusión a que estamos trabajando con igual o mayor a 4 televisores. Es nuestro piso inferior. O sea, serían los de 4 y 5 televisores. O sea, equivaldría a sumar estas dos frecuencias absolutas, que serían 8 más 2, nos daría 10 y no 18. Por lo cual, esa afirmación es falsa. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Luego nos preguntan, nos plantean la letra D que el 20% tiene 2 televisores. O sea, vamos a tener que calcular la frecuencia relativa porcentual. Hagamos los cálculos acá arriba. Ya sabemos que son 20 casas las encuestadas, entonces vamos con los primeros. Los que tienen 2 televisores por casa se equivalen a 4 de 20. 4 de 20 es igual a 0.2, lo que equivale a un 20%. Luego tenemos 6 casas con 3 televisores, lo que equivaldría a 0.3 y eso sí equivale a un 30%. Luego tenemos 8 de 20, que eso es igual a 0.4, lo que equivale a un 40%. Luego tenemos 2 de 20 y eso es igual a un 0.1, o sea, 0.1, lo que equivale a un 10%. Ya, entonces vamos a otra aquí. 20%, 30%, 40% y finalmente un 10%. Si sumo me da 100%, así que estamos totalmente seguros que es eso. Entonces, el 20% tiene 2 televisores equivale efectivamente a un 20%, así que es verdadero. La letra E. 14 casas tienen 2 o 4 televisores, o sea, nosotros nos vamos aquí. Dice 3 o 4 serían estos dos sumados, pero yo necesito saber la cantidad de casas que cumplen con esa condición, o sea, sumamos sus frecuencias absolutas y sería 6 más 8, efectivamente son 14, así que es verdadero. Fíjate en la letra F, dice, el 90% de las casas tiene a lo más 4 televisores. Nuevamente, a lo más, nuevamente son un juego de palabras importante de considerar. A lo más para nosotros significaría entonces igual o menor que 4 televisores. O sea, estamos hablando todos estos valores, 2, 3 o 4 casos. Entonces sería
4 más 6 más 8, y eso equivale a 18. O, dicho de otra forma, sería el 40 más un 20 más un 30%, que equivale a un 90%. Por lo cual, esto es verdadero. Ya, para que lo tengan presente cómo se tiene que hacer. Y la letra G nos diría que hay 12 casas que tienen un número primo de televisores. ¿Cuáles son los números primos que están presentes aquí? 2, 3 y 5. O sea, 4 más 6 me da 10 y más 2 son 12. Así que es verdadero. ¿Ya? Te vuelvo a insistir que es importante leer bien las afirmaciones, tener cuidado con estos juegos de palabras del hecho de al menos, a lo más, eh, porque nos tiende a poder generar complicaciones. E igual saber a qué frecuencia me sirve más. Esta tabla de frecuencias, si bien no está completa con las otras columnas, ¿cierto?, de frecuencias, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, uno puede completar esa tabla. Lo que no puede hacer es agregar datos que no conoce. Por ejemplo, lo que nos pasaba en la primera afirmación, que nos decía que 3 casas tienen 6 televisores, yo no lo puedo determinar, por lo cual no puedo hacerlo, para que lo tengamos presente. Eso, espero que te haya gustado esta resolución y nos vemos en la próxima actividad que nos queda para terminar esta guía.